Hola, hola, vamos hoy a estar con el capítulo 6 de Milari, Anatomía y Fisiología. ¿Por qué estudiar la anatomía y la fisiología? ¿Por qué para nosotros como cosmetólogos es importante estudiar esto? Bueno, pues comprender cómo funciona el cuerpo humano y cómo está integrado es fundamental para que saber cómo puede reaccionar el cabello, las uñas, la piel de un cliente a diversos tratamientos y servicios. Y debemos de ser capaces de reconocer la diferencia entre lo que se considera normal y anormal en el cuerpo y determinar si es necesario aplicar tratamientos o servicios especializados o si se necesita consultar a un médico. También comprender la estructura ósea y muscular del cuerpo humano ayudará a la aplicación correcta de los servicios y productos para los tratamientos para el cuero cabelludo y facial. La cosmetología se limita principalmente a la piel, los músculos, los nervios, el sistema circulatorio y los huesos de la cabeza. La cara, el cuello, los hombros, los brazos, las manos, la parte inferior de las piernas y los pies. El que comprendamos la anatomía de estas áreas nos será útil para desarrollar las técnicas que se pueden utilizar durante los masajes del cuero cabelludo, los tratamientos faciales, la manicura, las pedicuras y como parte de un ritual de champú en la estación de lavado. Además, también conocer los huesos del cráneo nos va a ayudar para diseñar cortes. Acuérdense que cuando nosotros hacemos un corte, esto se vio en el capítulo... no, ese está en el capítulo, me parece, 16. En ese capítulo se ve cómo, de acuerdo a cómo son ahí se ven los puntos de referencia que básicamente tienen que ver con los huesos de la cabeza. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. También sirve para las personas que maquillan para la aplicación diestra de los cosméticos que se van a aplicar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la palabra anatomía. La anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo humano que se observa a simple vista y de la organización de las partes del cuerpo, es decir, cómo se ve la figura de la persona. A eso se refiere la palabra anatomía, cómo es a simple vista. La fisiología es el estudio de las funciones y las actividades que desempeña la estructura del cuerpo. La palabra oleología significa estudio de. Por ejemplo, nosotros la palabra cosmetología significa estudio de cosmético. La palabra osteología significa estudio de los huesos. Osteo de hueso, oleología de estudio de. Entonces es osteología, estudio de los huesos. Es un ejemplo. La descripción de las células. Las células son la unidad básica de todos los seres vivos, desde las bacterias hasta las plantas. Los animales y los seres humanos sin células no existen. Sin célula no existe la vida. ¿Por qué? Porque la célula es la responsable de llevar a cabo todos los procesos vitales. La estructura básica de la célula. ¿Cuáles son las estructuras básicas de la célula? Las células de todos los seres vivos están compuestas por sustancias incoloras y gelatinosa, de una sustancia colora y gelatinosa denominada protoplasma. El protoplasma contiene elementos nutritivos como proteínas, grasas, carbohidratos, sales, minerales y agua. Podemos imaginarnos el protoplasma de una célula como algo similar a la clara de un huevo crudo. Acuérdense que la clara es la parte, si nosotros quebramos un huevo, la parte transparente es la clara y la parte amarilla es la yema, ¿ok? Entonces el protoplasma se puede asimilar a la clara, es lo que rodea la yema del huevo, ¿ok? Entonces, a partir de eso está el núcleo. El núcleo es el protoplasma espeso y activo que se encuentra en el centro de la célula y cumple una función importante en la reproducción celular y en el metabolismo. Vamos a parar en este punto. Está en las células, existe el metabolismo y en el metabolismo, a partir del metabolismo, hay dos palabras, el anabolismo y el catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo es cuando la célula recibe nutrientes. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, todos los nutrientes que comemos se van a la célula. Entonces ahí se está haciendo el proceso de anabolismo.
Y ahí eso que reciben las células, cuando se empiezan a utilizar o cuando las necesitamos utilizar para a lo mejor producir sangre, producir lo que sea, porque las células, acuérdense que son las que hacen la producción en nuestro sistema. Entonces en ese momento es cuando empieza el catabolismo. Que es el catabolismo? Es cuando ya se usa todas las proteínas o las cosas que tenemos en las células como una fuente de energía o para hacer que funcione algún sistema corporal. ¿Ok? Entonces ahí está anabolismo cuando se guarda lo que consumimos, y catabolismo cuando eso que consumimos lo utilizamos para que nos sirva de energía o nos sirva para la reproducción de algo. Seguimos. El citoplasma. El citoplasma es el fluido acuoso. Acuoso, acuérdense que se refiere como a agua o algo líquido que rodea el núcleo de la célula y que se necesita para el crecimiento, la reproducción y la reparación. Es el protoplasma de la célula. Entonces, citoplasma es igual a protoplasma. La membrana celular es la parte de la célula que envuelve el protoplasma y que permite que las sustancias solubles entren y salgan. ¿Ok? Es decir, que la membrana celular sería la orillita del citoplasma o protoplasma, como se conoce. Ok, la reproducción y división de las células. Las células tienen capacidad de reproducirse. Las células tienen la capacidad de reproducirse. Aquí está una foto de cómo es la reproducción de las células. Entonces, cuando las células se reproducen, aportan nuevas células que permiten el crecimiento y el reemplazo de las células deterioradas o dañadas. La mitosis es cuando empieza el proceso de reproducción celular de los tejidos humanos y ocurre cuando la célula se divide en dos células idénticas llamadas células hijas. Entonces, durante la mitosis salen otras células que se llaman células hijas. Las células crecerán y se reproducirán siempre y cuando las condiciones sean favorables. Entre las condiciones favorables, esto incluye el suministro adecuado de alimento, de oxígeno y agua, y la temperatura apropiada y la capacidad de eliminar desechos. Acuérdense que nosotros, y lo vamos a ver más adelante, hacemos la eliminación de desechos mediante la linfa y la respiración. ¿Ok? Eso lo vamos a leer más adelantito. La definición de tejidos. Los tejidos son un conjunto de células del mismo tipo que realizan una determinada función. Cada tipo de tejido cumple una función específica y se puede conocer por sus aspectos característicos. Los tejidos del cuerpo están compuestos de grandes cantidades de agua, además de otras sustancias. Los 4 tipos de tejidos que existen son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido conectivo es un tejido fibroso que une, protege y sostiene las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el hueso, el cartílago, los ligamentos, los tendones, la sangre, la linfa y el tejido adiposo o grasoso, que es el término que se utiliza. El tejido adiposo lo que hace básicamente es que brinda suavidad y forma al cuerpo, mientras que lo aísla y protege a los órganos internos. El tejido epitelial es una cobertura protectora de la superficie del cuerpo, como la piel, las membranas mucosas, el tejido interno de la boca, el recubrimiento del corazón, los órganos del sistema digestivo y el aparato respiratorio y de las glándulas. El tejido epitelial. Esta es una cubierta protectora de la superficie el tejido muscular. Este contrae y mueve las diversas partes del cuerpo. Tejido nervioso. El tejido nervioso transmite mensajes desde y hacia el cerebro, controla y coordina todas las funciones corporales. Este tejido está compuesto de células especiales conocidas como neuronas, las cuales forman los nervios en el cerebro y la médula espinal. ¿Cómo nombrar los órganos del sistema del cuerpo?
Los órganos son estructuras compuestas de tejidos especializados diseñados para realizar funciones específicas en plantas y animales. En el desarrollo del feto, los tejidos se asignan a funciones específicas del cuerpo y luego se desarrollan en detalle para cada una. Un ejemplo de estos son los pulmones. El pulmón no será parte del cerebro, ya que está diseñado para cumplir una función específica. Los sistemas del cuerpo son grupos de órganos del cuerpo que actúan en conjunto para realizar más funciones. En el sistema circulatorio, por ejemplo, se incluyen el corazón y vasos sanguíneos. En el sistema digestivo, que es el cual transforma el alimento y nutrientes en desechos para la nutrición o la excreción, en sus órganos se encuentra el estómago, intestino, glándulas salivares y gástricas. En el sistema endocrino es el cual controla las hormonas del cuerpo y determina el crecimiento, desarrollo y las funciones sexuales de todo el cuerpo. Se encuentran las glándulas endocrinas y las hormonas. En el sistema excretor es el que se encarga de eliminar los desechos del cuerpo y disminuye la acumulación de toxinas. En este sistema los órganos incluidos son riñones, hígado, piel, intestino grueso y pulmones. En el sistema inmunitario, el cual desarrolla inmunidad y destruye patógenos y toxinas para proteger el cuerpo contra enfermedades, se encuentra entre los órganos la linfa, los ganglios linfáticos, el timo y el vaso. En el sistema integumentario, el cual funciona como una cobertura que protege el cuerpo y regula su temperatura, se encuentran la piel, las glándulas sebáceas o sudoríparas y cabello y uñas. En el sistema muscular, el cual cubre, da forma y sostiene el sistema óseo en su lugar, los músculos se contraen para que las estructuras del cuerpo se muevan. Entre estos, sus órganos principales son músculos y tejidos conectivos. En el sistema nervioso, el cual se encarga de coordinar los sistemas del cuerpo y permite trabajar con eficacia y reaccionar a las condiciones del ambiente, se encuentran como órganos cerebro, médula, espina, nervios y ojo. En el sistema óseo, el cual es la base del cuerpo y está compuesto por 206 huesos, los cuales están conectados por articulaciones móviles y fijas. En estos, los órganos principales son huesos y articulaciones. En el sistema reproductor, el cual reproduce la descendencia y permite la transferencia de la información genética y la cual marca la diferencia de sexos, se encuentran los órganos femeninos que son, en los femeninos, o en las mujeres son el ovario, las trompas de falopio, el útero y vagina. En el masculino son los testículos, la próstata y el pene. En el sistema respiratorio, el cual lleva la sangre y el oxígeno disponible a las estructuras del cuerpo a través de la respiración y al eliminar el dióxido de carbono, se encuentran los pulmones y las vías respiratorias. En la revisión del sistema óseo, vamos ahora con lo que es el sistema óseo o los huesos. El sistema óseo constituye la base física del cuerpo y está compuesto por 206 huesos que varían en tamaño y forma y están unidos por articulaciones, tanto móviles como fijas. Están formados por tejidos conectivos que constan de alrededor de 1/3 de materia orgánica como células y sangre y 2/3 de minerales que en su mayoría carbonato de calcio y fosfato de calcio lo constituyen. Las principales funciones del sistema óseo son dar forma y soporte al cuerpo, proteger las distintas estructuras y órganos internos, servir de unión para los músculos y actuar como palanca para generar los movimientos del cuerpo. Ayuda a producir tanto glóbulos rojos como blancos, una de las funciones de la médula ósea.
ya que la médula ósea se produce dentro de la espina dorsal, de la parte, sí se llama espina dorsal, perdón. Almacena la mayor parte de la provisión de calcio del cuerpo, así como también fósforo, magnesio y sodio. Articulación. ¿Qué es una articulación? La articulación es la conexión entre dos o más huesos del esqueleto y existen dos tipos de articulaciones. Unas se consideran móviles, por ejemplo los codos, las rodillas, las caderas, y otras se consideran fijas, como son la articulación de la pelvis, el cráneo, las cuales permiten poco o ningún movimiento. Existen algunas excepciones, como durante el nacimiento, en el que las hormonas permiten que las articulaciones de la cadera sean flexibles, ya que durante el nacimiento acuérdense que la cadera de las mujeres se abre para darle paso a el bebé. Huesos de la cabeza. El cráneo es el esqueleto de la cabeza y se divide en dos partes. El esqueleto, el cráneo se divide en dos partes. Una es el cráneo, que es la estructura ósea ovalada que protege el cerebro. La parte de aquí arriba, esta partecita de aquí así, es el cráneo. Y el esqueleto facial, que es la armazón del rostro, que sería esta parte de aquí, que abarca desde esa parte de ahí, y está formado por 14 huesos. ¿Ok? En lo que resta vamos a ver los huesos que para nosotros son más importantes del esqueleto facial y de la cabeza. Vamos a empezar con los huesos del cráneo. Los 8 huesos del cráneo son el hueso occipital, que está en la parte posterior del cráneo y se encuentra debajo de los huesos parietales y arriba de la nuca. Es el huesito que está en color morado aquí, miren. Ese es el hueso occipital. Los huesos parietales, que son los que forman los lados y la parte superior del cráneo, son 2 huesos parietales. Los huesos frontales, que forman la parte de la frente. Los huesos temporales, que son los que forman los costados de la cabeza en el área del oído. Aquí están los huesos temporales, están de color azul. Los huesos etmoides, que es un hueso liviano y esponjoso que se encuentra entre las cavidades oculares. Es este que se encuentra aquí de color verdecito. Los huesos esfenoides, que son huesos que unen hueso esfenoides es un hueso que une todos los huesos del cráneo. No tengo la foto, pero tiene la forma como de un murciélago, si se pudiera ver. Aquí se ve el hueso esfenoides y se ve solo una partecita, pero tiene la forma como de un murciélago o una mariposa, y es el que une todos los huesos del cráneo. Estos no se ven afectados a realizar un servicio o dar un masaje, ya que se encuentran en la parte interior. Los huesos de la cara. Los huesos de la cara son 14, pero en este capítulo solo veremos los más relevantes para las tareas que desarrollamos en cosmetología. Huesos nasales. Los huesos que forman el puente de la nariz. Existen 2 huesos nasales. Huesos lagrimales. Son los huesos pequeños y delgados que se encuentran en la parte interior de la frente o las órbitas o la cavidad ocular. Existen 2 huesos lagrimales. Huesos cigomáticos, también conocidos como huesos malares o pómulos. Son los huesos que forman la prominencia de las mejillas. Existen 2 huesos cigomáticos. Maxilares. Singular, maxilar.
el hueso maxilar superior, hay dos maxilares. El hueso maxilar superior, que sería la parte de arriba, de los dientes de arriba, y el hueso maxilar inferior, también conocido como mandíbula, que es el hueso más fuerte y largo del rostro. Recuérdenlo, la mandíbula es el hueso más largo y fuerte del rostro. Huesos del cuello. Los huesos principales del cuello son los siguientes. El hueso eoides, que es un hueso en forma de U y está en la base de la lengua. Es en el que se apoya la lengua y los músculos. Es el único hueso de la garganta. Vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son 7 huesos de la parte superior de la columna vertebral que se ubican en la región del cuello. Usualmente cuando nosotros tenemos estrés es la parte que duele, el área de las vértebras cervicales. Ahora vamos con, déjenme, les muestro. Ahí están las vértebras cervicales, son 7. Son las del área del cuello, que se pueden observar aquí. En esta área de aquí. Aquí se ve la tráquea, pero por la parte de atrás están las vértebras cervicales. Huesos del pecho, los hombros y la espalda. Los huesos del tronco o torso son los siguientes. Tórax, también conocido como pecho o tronco pulmonar, está formado por el esternón, las costillas y las vértebras torácicas. Es una caja ósea y elástica que sirve como estructura protectora del corazón, los pulmones y otros órganos internos. Costillas. Son 12 partes de huesos que forman las paredes del tórax. Escápula, que también es conocida como omóplato, hueso grande plano y triangular del hombro. Hay 2 escápulas. Esternón, también conocido como hueso del pecho, es el huesito de en medio. Es un hueso plano que forma el soporte vertebral frontal de las costillas. Clavícula, que también es denominada cinturón escapular y es el hueso que une el esternón a la escápula. Ahora vamos con los huesos de la mano. Perdón, con los huesos del brazo. De la mano y el brazo. Es importante que nosotros conozcamos los siguientes huesos. Húmero, que es el hueso superior y más largo del brazo. Se extiende desde el codo hasta el hombro. Cúbito, que es el hueso interno más largo del antebrazo, la parte inferior del brazo, y este está unido a la muñeca y se ubica por el lado del dedo meñique. Radio, que es el hueso más pequeño del antebrazo, parte inferior del brazo y se encuentra del mismo lado del dedo pulgar. Carpo, que también es conocido como muñeca, es la articulación flexible. Vamos, aquí ya terminamos con lo que es. Vamos ahora con la mano. El carpo, que es conocida también como la muñeca, es la articulación flexible compuesta por un grupo de 8 huesos pequeños e irregulares, unidos por ligamentos. El metacarpo, que también se conocería como la palma de la mano, es la parte de la mano que contiene 5 huesos entre el carpo y los falanges. Los falanges, o conocido también singular falange, son conocidos como dedos. Son los huesos de los dedos de las manos o de los pies. Cada dedo tiene 3 falanges y el pulgar tiene solamente 2. Vamos ahora con los huesos de la pierna, el tobillo y el pie. Los 4 huesos de la pierna son los siguientes: el fémur,
que es un hueso largo y pesado que forma la pierna por encima de la rodilla. La tibia es la más grande de los dos huesos que forman la pierna por debajo de la rodilla. La tibia se puede visualizar como una protuberancia en la cara interna del tobillo. El peroné es el más pequeño de los dos huesos que forman la pierna por debajo de la rodilla. Este se puede visualizar como una protuberancia en el lado externo del tobillo. Rótula, que también se conoce como hueso secundario o articulación rutiliana, forma la articulación rutiliana. También se conoce como rodilla. El astrágalo, también denominado hueso del tobillo, es el tercer hueso de la articulación del tobillo. El pie está formado por 26 huesos. Estos pueden dividirse en tres categorías generales: tarsal, metatarso y falanges. En el tarsal se encuentran 7 huesos tarsianos: astrágalo, calcáneo, y calcáneo, que también se conoce como talón navicular, 3 huesos cuneiformes y el cuboide. El metatarso es un hueso largo y delgado como los huesos metacarpianos de la mano. Existen 5 huesos metatarsianos. Falanges. Los falanges son 14 huesos que componen los dedos de los pies. Los falanges de los dedos de los pies son similares a las de los dedos de las manos. Cada dedo del pie tiene 3 falanges, a excepción del dedo gordo, que solamente tiene 2. La revisión del sistema muscular. El sistema muscular es el que cubre, da forma y sostiene al sistema óseo en su lugar. Este contrae y mueve varias partes del cuerpo. Nosotros debemos conocer los músculos que son involuntarios y voluntarios. Los músculos voluntarios son los que controlan el movimiento de los brazos, la mano, la parte inferior de la pierna y los pies. Es importante saber dónde se ubican y qué controlan estos músculos. Estos músculos se fatigan a causa de una lesión o por trabajar en exceso. Por tanto, los clientes disfrutarán las técnicas de masaje que nosotros podemos incluir en nuestros servicios. Ya que los músculos son tejidos fibrosos que tienen la capacidad de estirarse y contraerse de acuerdo con las exigencias de los movimientos del cuerpo, estos están compuestos de 3 partes. Las 3 partes son origen, vientre e inserción. El origen es la parte del músculo que no se mueve y que está unida al esqueleto. El vientre es la zona mediana del músculo y la inserción es la parte móvil del músculo que se mueve y está más alejada del esqueleto. Durante un masaje, el masaje debe dirigirse desde la inserción hacia el origen, es decir, desde la parte más móvil hasta la parte que no se mueve. La manera de estimular el tejido puede ser con masaje manual, con un vibrador eléctrico o chorros de agua, con terapia de corriente eléctrica, con luz infrarroja, con calor seco, con calor húmedo, con impulsos nerviosos o con sustancias químicas. Los músculos del cuero cabelludo. Vamos a ver ahora, ya miramos lo que es las partes de un músculo. Ahora vamos a ver qué son los músculos del cuero cabelludo. Los 4 músculos del cuero cabelludo son los siguientes: el epicráneo, occipital, frontal y aponeurosis epicraneal. Cuando estamos hablando del epicráneo, también conocido como músculo frontal occipital, es el músculo ancho que cubre la parte superior del cráneo y está formado por occipital y el frontal.
El occipital es la parte trasera posterior del epicráneo. Es un músculo que mueve el cuero cabelludo hacia adelante y hacia atrás. El frontal es la parte frontal del epicráneo. Es el músculo del cuero cabelludo que permite levantar la ceja, mover hacia adelante el cuero cabelludo y fruncir el ceño. La aponeurosis epicraneal. Este es un tendón que conecta los músculos occipital y frontal. Dice, ¿sabía que entre el 40 y 50% del peso corporal está formado por los músculos? Además de 630 músculos, hay más de 630 músculos que mueven el cuerpo. Músculos de los ojos. Los músculos de los ojos incluyen los siguientes. Músculo orbicular de los párpados. Este es un músculo anular de la órbita del ojo. Controla la capacidad de cerrar los párpados. Acuérdense que órbita es algo redondo, o es un músculo que está de forma redondeada. El músculo corrugador es el que se ubica por debajo del músculo frontal y el orbicular de los párpados, que permite mover la ceja hacia abajo y fruncir el ceño verticalmente. Músculo elevador del párpado superior. Este músculo delgado que controla el párpado y que puede sufrir daño fácilmente durante el proceso de maquillaje. Músculos de la nariz. El músculo de la nariz que debería recordar es el siguiente: el músculo prosero, ya que es el músculo que cubre el puente de la nariz, permite bajar la ceja y fruncir el puente de la nariz. Hay otros músculos nasales que contraen y expanden las fosas nasales, pero no son de importancia para los cosmetólogos. El músculo bucinador es un músculo plano y delgado en las mejillas, que se encuentra entre el maxilar y la mandíbula y permite comprimir las mejillas y expulsar aire entre los labios. Músculo depresor del labio inferior también es conocido como músculo cuadrado del labio inferior. Este es un músculo que rodea el labio inferior, que mueve hacia abajo y hacia un lado como en una gestión sarcástica. Músculo elevador del ángulo de los labios. Este también es denominado como músculo canino. Levanta el ángulo de la boca, además de llevarla hacia adentro. El músculo elevador del labio superior, que también es denominado músculo cuadrado del labio superior, es el que rodea el labio superior y lo eleva. Además dilata las fosas nasales, como cuando se expresa disgusto. El músculo del mentón, este es el que eleva el labio inferior, además de levantar y fruncir la piel del mentón. Músculo orbicular de los labios. Es un músculo acintado alrededor de la parte superior e inferior de los labios, que permite comprimir, contraer, fruncir y plegar los labios. Músculo risorio. Es un músculo que mueve la comisura hacia afuera y hacia atrás como al sonreír. Músculo triangular. Es un músculo que se extiende por la zona del mentón y mueve hacia abajo con las comisuras de la boca. Músculos cigomáticos mayores. Músculos que se encuentran a ambos lados del rostro y se extienden desde el hueso cigomático hasta el ángulo de la boca. Retraen la boca hacia arriba y hacia atrás al reír o sonreír. Músculos cigomáticos menores. Músculos que se encuentran a ambos lados del rostro y se extienden desde el hueso cigomático hasta el labio superior. Estos músculos llevan el labio superior hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera como al sonreír. Músculos que unen los brazos del cuerpo. Ahora ya terminamos con los músculos de la cara, vamos con los músculos que unen los brazos al cuerpo. El dorsal ancho, el cual es un músculo grande, plano, triangular que cubre la parte inferior de la espalda y ayuda a extender los brazos lejos del cuerpo. Pectoral mayor y pectoral menor. Están ubicados el pectoral mayor y el pectoral menor. Son los músculos del pecho que asisten en el movimiento de balanceo del brazo. Serrato mayor es el músculo del pecho que asiste en la respiración y la elevación del brazo. Trapecio es el músculo que cubre la parte posterior del cuello y la parte media y superior de la espalda.
Gira y controla los movimientos oscilantes del brazo. Músculos del hombro y brazos. Los tres músculos principales de los hombros y parte superior de los brazos son bíceps, deltoides y tríceps. El bíceps es un músculo que forma el contorno del lado frontal e interno del brazo. Levanta el antebrazo y flexiona el codo. El deltoides es un músculo grande triangular que cubre la articulación del hombro y permite que el brazo se extienda hacia afuera y hacia los costados del cuerpo. Tríceps es un músculo grande que cubre toda la parte posterior del brazo y extiende el antebrazo. Extensores, músculos que enderezan la muñeca de la mano y los dedos para formar una línea recta. Flexor, músculo extensor de la muñeca que permite doblarla. Pronador, músculo que gira la mano hacia adentro de modo que la palma mire hacia abajo. Supinador, músculo del antebrazo que gira el radio hacia afuera y la palma hacia arriba. Músculos de la mano. Está compuesta por numerosos músculos pequeños que se superponen de una articulación a otra y que brindan flexibilidad y fuerza para abrir y cerrar la mano y los dedos. Es importante conocer los siguientes músculos. Abductores son los que alejan una parte del cuerpo como un dedo. Esa parte, para aprenderla, a mí se me hizo fácil relacionar de esta forma. Aductores usan la palabra primero ad, como de abrir, ¿ok? Entonces yo lo utilicé así para que en mi mente quedaran grabados. Aductores son los que alejan una parte del cuerpo como un dedo de la mano, un brazo o el dedo del pie de la línea media del cuerpo o de una extremidad. Aductores, este lo relacioné con la palabra adherir o sumar o acercar. Los músculos aductores son músculos que acercan una parte del cuerpo como un dedo de la mano, un brazo o dedo del pie al eje medio del cuerpo o de una extremidad en la mano. Los aductores unen los dedos. Músculo de la parte inferior de la pierna y el pie. En cosmetología se usan los conocimientos sobre los músculos de la parte inferior de la pierna y el pie durante una sección de pedicura. Los músculos del pie son pequeños y brindan un soporte adecuado y amortiguación para el pie y la pierna. Estos incluyen el extensor digital largo, el que es un músculo que dobla el pie hacia arriba y extiende los dedos. Extensor largo del dedo gordo. Es un músculo que extiende el dedo gordo y flexiona el pie. Tibial anterior, músculo que cubre la parte frontal de la espinilla, flexiona el pie hacia arriba y hacia adentro. Peroneo largo, músculo ancho que cubre la parte exterior de la pantorrilla, invierte el pie y lo gira hacia afuera. Peroneo corto, músculo que se origina en la superficie inferior del peroné, controla la flexión del pie hacia abajo y hacia afuera. Gastrocnemio. El gastrocnemio está adherido a la superficie inferior y posterior del talón y tira el pie hacia abajo. Soleo. Músculo que se origina en la parte superior del peroné y dobla el pie hacia abajo. Los músculos de los pies incluyen los siguientes. Flexor propio del meñique. Músculo que mueve el meñique del pie. Flexor digital corto, músculo que flexiona los dedos del pie y ayuda a conservar el equilibrio al caminar y al estar de pie. Abductor del dedo gordo, músculo que separa el dedo gordo de los demás dedos del pie. Abductor del dedo meñique, músculo que separa los dedos de la mano y de los pies. Revisión del sistema nervioso. Aquí tenemos la foto de lo que es el flexor del meñique, el aductor del meñique, el abductor del dedo gordo y el flexor digital corto.
Vamos ahora con la revisión del sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema del cuerpo de perfecta organización que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Este es responsable de controlar y coordinar todos los demás sistemas del cuerpo para que funcionen de manera armoniosa y eficiente. La neurología es el estudio científico de la estructura, función y patología del sistema nervioso. Las divisiones del sistema nervioso. Estas divisiones son sus divisiones principales: el sistema nervioso central, por sus siglas CNC, sistema nervioso periférico CNP y el sistema nervioso autónomo CNA. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula espinal, los nervios espinales y los nervios craneales. Controla el estado de conciencia y muchas actividades mentales, las funciones de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Esto lo hace el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico. Este es un sistema de nervios que conecta las partes periféricas externas del cuerpo con el sistema nervioso central. Tiene tanto nervios sensoriales como motores. Su función es transportar impulsos o mensajes desde y hacia el sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo. Esta es la parte del sistema nervioso que controla los músculos involuntarios, regula las actividades de los músculos lisos, las glándulas, los vasos sanguíneos, el corazón e incluso la respiración. Ahora vamos con el cerebro y la médula espinal. El cerebro es la parte del sistema nervioso central que se encuentra en el cráneo. Está organizado por tejidos nerviosos más grandes y complejos. Este controla las sensaciones, los músculos, la actividad de las glándulas y la capacidad de pensar y sentir emociones. La médula espinal. La médula espinal es la parte nerviosa central que se origina en el cerebro y se extiende hasta las extremidades inferiores del tronco. Se encuentra protegida por la columna vertebral. 31 pares de nervios espinales se extienden desde la médula espinal para dirigirse hasta los músculos y la piel del tronco y las extremidades. Es decir, que mediante la médula espinal corren todas las conexiones para nuestro cuerpo. Imagínense que el cerebro es como el tronco de un árbol y las médulas son las raíces, ¿sí?, que conectan todas las partes del cuerpo. Nervios. Los nervios son cordones blanquecinos constituidos por un manojo de fibras nerviosas unidas por el tejido conectivo mediante el cual se transmiten los impulsos. Los nervios se originan en el cerebro y en la médula espinal y envían sus ramificaciones a todas las partes del cuerpo. Existen diferentes tipos de nervios. Están los nervios sensoriales, que también son denominados nervios aferentes. Estos transmiten impulsos o mensajes desde los órganos de los sentidos hacia el cerebro, donde se experimentan las sensaciones como el tacto, el frío, el calor, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el dolor y la presión. Los impulsos pasan desde los nervios sensoriales hacia el cerebro y regresan a través de los nervios motores hacia los músculos, los cuales se mueven como resultado del circuito complejo. Los nervios motores son los otros nervios que existen y son denominados nervios eferentes. Estos envían impulsos desde el cerebro hacia los músculos o las glándulas. Los impulsos transmitidos producen movimiento. Nervios motores, también conocidos como nervios eferentes, producen movimiento. Es la forma más simple de actividad nerviosa en la que participa un nervio sensorial y motor llamado reflejo. ¿Qué es un reflejo? El reflejo es una reacción automática a un estímulo que implica el movimiento de un impulso desde un receptor sensorial mediante el nervio sensorial hacia la médula espinal. Este envía un impulso de respuesta mediante una neurona motora hacia un músculo, lo cual
lo que origina una reacción. Por ejemplo, retirar la mano rápidamente de un objeto cuando está caliente. Nervios de la cabeza, rostro y cuello. El nervio craneal conecta el cerebro con los músculos de la cabeza, el rostro y el cuello. El nervio craneal más grande es el quinto nervio craneal, también llamado nervio facial o nervio trigemino. Este es el nervio sensorial del rostro más importante y funciona como nervio motor de los músculos que controlan la masticación. Este nervio tiene tres divisiones. El nervio oftalmológico, que es el cual envía impulsos a la piel de la frente, los párpados superiores, la porción interior del cuero cabelludo, las órbitas, el glóbulo ocular y las fosas nasales. El nervio mandibular, que es el cual afecta la piel del labio inferior del mentón y el oído externo. El nervio maxilar, que es el cual envía impulsos a la parte superior del rostro. Ahora vamos con el séptimo nervio craneal. El séptimo nervio craneal también es denominado como nervio facial. Es el nervio motor del rostro más importante. Sus divisiones y ramificaciones controlan todos los músculos de la expresión del rostro. Comienza desde la parte inferior de la oreja y se extiende hasta los músculos del cuello. Nervio auricular posterior. Este afecta a los músculos que están detrás del oído en la base del cráneo. Nervio temporal afecta los músculos de la sien, los costados de la frente, la ceja, los párpados y la parte superior de las mejillas. Nervio cigomático afecta a los músculos de la parte superior de la mejilla. Nervio bucal afecta a los músculos de la boca. Nervio mandibular marginal afecta a los músculos del mentón y del labio inferior. Nervio cervical afecta el costado del cuello y el músculo cutáneo del cuello. El 11º nervio craneal también se denomina nervio accesorio y es un nervio motor que controla el movimiento de los músculos del cuello y los hombros. Este nervio es importante para los cosmetólogos porque se ve afectado durante los tratamientos faciales, principalmente cuando el cliente recibe sus masajes. Nervio de los brazos y las manos. Los nervios de brazo y manos más importantes se muestran a continuación. Nervio digital es un nervio sensorial motor y sus ramificaciones que envían impulso a los dedos de la mano. Nervio radial es el nervio sensorial motor que con sus ramificaciones llega al brazo del lado del pulgar y al dorso de la mano. Nervio mediano es el nervio sensorial motor que es el más pequeño de los nervios cubital y radial que con sus ramificaciones llegan a brazos y a manos. Nervio cubital es un nervio sensorial motor que con sus ramificaciones afecta el brazo del lado meñique y la palma de la mano. Nervios de la parte inferior de la pierna y el pie. Nervio ciático. Es el nervio más grande y largo del cuerpo. Va desde la zona del glúteo hasta la cadera donde se ramifica en nervios más pequeños. El dolor de una lesión o compresión en el nervio ciático se puede dispersar y sentirse en la parte inferior de la espalda, la cadera o del abdomen. Nervio tibial. División de nervio ciático que pasa por detrás de la rodilla. Se subdivide y envía impulsos a la rodilla. Los impulsos de la pantorrilla, la piel de la pierna y de la planta del pie en el talón y la parte inferior de los dedos. Nervio peroneo común. División de nervio ciático que se extiende detrás de la rodilla para rodear la cabeza del peroné hasta el frente de la pierna, donde se divide en dos ramificaciones. Nervio peroneo profundo. También se conoce como nervio tibial anterior. Envía impulsos a estos. Está detrás está
detrás de los músculos envía impulso a estos músculos y también a los músculos y a la piel de la parte superior del pie y de los lados adyacentes del primer y segundo dedo del pie. Nervio peroneo superficial, También se denomina nervio muscular cutáneo y se extiende hacia la pierna justo debajo de la piel y envía impulsos a los músculos de la piel de la pierna, así como también a los dedos del pie y a la piel de la parte superior del pie, donde se convierte en el nervio dorsal. El nervio dorsal también es denominado nervio cutáneo dorsal y este nervio se extiende hacia arriba de los dedos y el pie, justo el nervio dorsal, justo debajo de la piel, y envía impulso de los dedos, el pie y la piel de la pierna. Nervio safeno. Este envía impulsos a la piel del costado interno de la pierna y pies. El nervio safeno comienza en el muslo. Nervio surral. Este envía impulsos a la piel del costado externo y de la parte superior del pie de la pierna. Ahora vamos